Quiero empezar por, si me lo permiten, por la oposición. Yo creo que todo gobierno debe tener un contrapeso. Ese contrapeso del gobierno se llama oposición. Cuando tú tienes una línea de trabajo y una línea pretendida de Estado para llevar a cabo algo en un país, llámese el que sea, tienes que tener un balance para que haya un equilibrio, porque muchas veces las decisiones de uno o de otro lado pueden ser erróneas o perniciosas para un país. Y por lo mismo, a toda acción tendría que venir un jalón, una reacción igual y de signo contrario. Pero en México no existe esto. La oposición se desvaneció. No es una crisis, no es una debacle, es la aniquilación total de cualquier fuerza que pudiera oponerse al régimen. No quedó ni rastro de la resistencia política, no quedó un solo partido con capacidad de hacer frente al poder absoluto de Morena. No quedó nadie que se atreva a desafiar al narcoestado mexicano. Ahí se oyen de vez en cuando voces. Hoy estuve viendo en las diferentes plataformas a Alejandro Moreno mentándole la madre a el changoleón, a este Gerardo Fernández Noroña, pero sus voces no significan nada porque el comal le dijo a la olla, ¿no? La oposición no fue derrotada en las urnas, fue comprada, fue sometida, fue desmantelada desde adentro, se extinguió entre pactos, traiciones y silencios. Se dio su papel de contrapeso a cambio de migajas dentro del sistema. No perdió, se rindió, y no solamente se rindió, sino que cuando nosotros en Carpeta Púrpura y todos los que nos juntamos para recontar los votos, y que nos pusimos de acuerdo con la oposición, hicimos contacto con la oposición para que nos defendiéramos de unas elecciones fraudulentas, la oposición lo único que contestó fue, ¿de qué me estás hablando? Perdimos las elecciones. En un país en donde el crimen organizado ya no es un enemigo del Estado, sino parte de él. La oposición, de hecho, ya no puede pervivir ahí. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, todos los grupos criminales del Golfo deciden quién gana, deciden quién pierde en las elecciones, quién vive, quién muere en la política mexicana. No se puede desafiar al Supremo Gobierno porque el gobierno es el crimen organizado. Los partidos que antes se disputaban el poder dejaron de existir como entidades autónomas. ¿Qué es del PAN? Miren, si los fundadores del PAN vivieran hoy, yo les aseguro que volverían a morir de la desilusión y la desesperanza de ver a un partido de protagonistas que todos quieren estar destacando en los medios de comunicación. Las entrevistas de Jorge Romero son muy categóricas, pero ¿qué es del PAN? ¿Qué pasa con este cártel de Whisky Lucan? ¿Qué pasa con todo esta corrupción que se ve en nuestro país? ¿En dónde se quedaron los principios fundacionales? A lo mejor en la mezcla, cuando se juntó el PRI con el PAN, con el PRD, dejaron las ideologías por un lado y se concentraron en ganar o se concentraron en perder juntos. No sé, Movimiento Ciudadano, ¿qué es eso? Todos forman parte de una maquinaria y esa maquinaria es del régimen. A mí me tocó vivir cuando un grupo dentro de mi grupo me dijeron, vamos a ver a Xóchitl Gálvez para decirle que estamos contando los votos y que va ganando. Cuando estábamos en el proceso de conteo, les dije, yo no voy con Xóchitl porque yo sé que Xóchitl nos va a mandar por un tubo. Y dicho y hecho, nos mandó por un tubo. La oposición se entregó voluntariamente antes de que Xóchitl Gálvez saliera a los medios de comunicación a decir que había perdido. Ya ella, Xóchitl, ya le había hablado a Claudia Sheinbaum para aceptar su derrota. Cuando un gobierno tiene vínculos documentados con el narcotráfico, cuando los cárteles financian campañas y deciden candidaturas, cuando los políticos opositores no pueden hacer campaña
sin recibir una autorización del crimen organizado, entonces la oposición no existe. Y creo ahí, sí, que para Morena tiene un sentido su alianza con el narcotráfico, porque el narcotráfico se ha convertido en un defensor de Andrés Manuel López Obrador y de todas sus causas. Los líderes opositores no fueron incapaces de resistir, fueron cómplices de su propia extinción. Y lo único que quieren, aquí entre nos, son las prerrogativas. ¿Qué es eso? El dinero que les manda el INE. Y ese es el que se roban y que andan ahí esquilmando entre unos y otros. El PAN aceptó su rol de comparsa del crimen. Es una vergüenza para los panistas que verdaderamente tienen un corazón panista. Sus gobernadores, sus senadores, sus diputados se han acomodado dentro del sistema. No son una oposición real, son empleados de un gobierno que ya no teme a la democracia porque no hay democracia. Es una farsa. El PRI, el partido que alguna vez gobernó con un puño de hierro, es un cadáver político que se corroyó en su propia corrupción, se disolvió sin pelear, no tiene liderazgo, no tiene estructura, no tiene voluntad de existir, no tiene prestigio, no tiene nombre y sobre todo lo único que sí tiene es una enorme cola que le pisen al PRI. No es un adversario del oficialismo, es una oficina de administración del régimen, un sello de aprobación para el dominio de Morena. Eso es un aval. El PRD desapareció sin decir una sola palabra en su última batalla. Se diluyó en su propia irrelevancia, sin resistencia, sin lucha, sin pataleo, sin nada, sin corazón. Movimiento Ciudadano juega a ser una especie de tercera vía, pero si no hay ni primera ni segunda. Es más que una ilusión, es una disidencia blandengue. Su neutralidad no es una estrategia, es una rendición maquillada de independencia. Se presenta como una alternativa el movimiento naranja, con una cancioncita pegajosa y espera su turno para ser devorado por el mismo sistema. No hay división de poderes, no hay congreso, solamente hay una sucursal del presidente de la República en el Palacio Legislativo. Los legisladores opositores se han convertido en burócratas del oficialismo. No hay jueces independientes, no hay tribunales autónomos y lo poco que quedaba se lo están acabando. No hay democracia, solamente hay un narcoestado consolidado donde todos han aceptado su papel dentro de este sistema. Así tienen dormido a México. La oposición en el Congreso no bloquea nada, no cuestiona nada, no incomoda a nadie. Todo lo que el régimen dicta se aprueba sin resistencia, porque quienes deberían de oponerse ya fueron cooptados, sobornados, aterrorizados o muertos. ¿Dónde está la oposición? El gobierno no tuvo que aniquilar a la oposición, solamente les ofreció el precio correcto. Algunos se vendieron por cargos, otros por impunidad. Esos, los yunes, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Plata o plomo? Porque te puedo acusar de las 1000 fechorías que has hecho. No, me voy contigo. El papá y el hijo, ¿eh? Era un clarísimo ejemplo para los hijos de los yunes. Acceso a contratos, protección. Otros fueron aterrorizados hasta la sumisión y los que no pudieron ser comprados fueron asesinados. Las elecciones del 24, una masacre política. Los opositores que no aceptaron las reglas del narcoestado fueron ejecutados, desaparecidos, silenciados. México tuvo el proceso electoral más violento de su historia, con candidatos asesinados en plena campaña, con partidos opositores retirando aspirantes porque los cárteles se los ordenaban. El PAN, el PRI, el PRD, todos saben que no pueden desafiar al régimen porque el régimen es el crimen. Saben que si intentan disputar el poder, están condenados a desaparecer. Los alcaldes, los gobernadores, los legisladores viven con la certeza de que están bajo la vigilancia del narco. Saben que o cooperan o pagarán con su vida. Por eso no hay oposición, porque no se puede hacer oposición cuando hay un narcoestado.